Incredulidad a pesar de toda evidencia. Le pido que esté muy atento porque esta predicación tiene una connotación altamente doctrinal y vamos a estar pensando mucho en lo que dice el texto. Yo creo que una de las cosas que más le duele a uno como cristiano es cuando uno ve que la gente, a pesar de todo lo que uno les predica y les dice, es incrédula. ¿Sí o no? ¿A cuánto les duele que usted le comparte a una persona, le habla de Cristo y parece que esa persona tuviera su entendimiento embotado y no creen, permanecen en su incredulidad y algunos peor, algunos se burlan de ti? Y te dicen, vos sí crees bobadas, pendejadas, vos sí te dejas lavar el cerebro, vos que vas a esa iglesia ya, a que te laven el cerebro, la cabeza, ¿verdad? Y la gente se burla, inclusive de nosotros. Ahora, duele mucho más cuando esas personas a las que les predicamos y por las que oramos y a las que les damos testimonio de Cristo son las personas que amamos, las personas cercanas, como nuestros familiares, como nuestros amigos, como el esposo de alguno de ustedes que es inconverso, como la esposa de alguno que todavía no ha llegado al Señor. Duele cuando esas personas que amamos no quieren escuchar el evangelio o se rehúsan a aceptar. Ahora, la pregunta es, ¿por qué las personas, o por qué hay personas que a pesar de toda la evidencia que tienen encima, a pesar de todo lo que le predicamos, a pesar de la obra de Dios que han visto en nuestra vida, a pesar del testimonio que nosotros podemos darle de Cristo, no creen? No creen. Y nos preguntamos, ¿qué más podemos hacer para que ellos puedan llegar a creer? Yo no sé cuántos se han encontrado en ese dilema. Y eso los aflige internamente, porque ustedes quisieran ver esas personas rendidas a los pies de Cristo. Bueno, hoy vamos a tratar de dar respuesta a estos interrogantes a través de esta predicación, de una conversación que Jesús tiene con los fariseos después de ciertos milagros maravillosos que el Señor realiza. Y esa conversación está en Marcos capítulo 8, versículos del 11 al 13. Son 3 versículos, vamos a leerlos para iniciar nuestro mensaje. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús, pidiéndole una señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu, Jesús dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto les digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Y yo he querido dividir este pasaje en 3 escenas. La primera la he titulado: los fariseos demandan una señal del cielo. Hay una demanda que los fariseos le hacen a Cristo y está en el versículo 11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole una señal del cielo para tentarle. Aquí tenemos la escena. Jesús viene de un gran milagro de multiplicar los panes y los peces por segunda vez y alimentar a más de 4,000 personas. Si usted no lo sabía, hubo ese milagro 2 veces. Y llegan los fariseos y toman a Jesús y dice que empiezan a discutir con él y a pedirles que le dé una señal. Pero el propósito de su discusión y de la señal que piden, ¿cuál era? Tentarle. Tentarle. O sea, era una discusión envenenada. Ellos no querían escuchar a Cristo. Ellos no querían ver un milagro para aceptar que Él fuera el Mesías, sino que ellos estaban buscando ocasión para ridiculizarle. Estaban buscando ocasión para tentarle, para hacerle caer. Ellos le piden una señal del cielo. Mire que es interesante, pero la palabra que se usa allí, ellos no están pidiendo cualquier milagro. Ellos están diciendo: ¿tú quieres que nosotros creamos en ti? Ok, danos una señal. ¿De dónde? Qué impresionante, ni siquiera le piden o le exigen la señal, que le exigen esa señal del cielo. Danos una señal del cielo para creer. Yo creo que ellos estaban pensando en algo similar a lo que sucedió con Elías. ¿Recuerdan? Cuando Elías oró que cayó fuego del cielo y quemó el holocausto. Ellos estaban pidiendo no un milagro, porque la palabra griega para milagro es diferente a la palabra señal. Ellos están exigiendo una señal del cielo, algo que los impacte, algo que los sorprenda, algo que ellos puedan decir: wow, creemos en ti, Señor, creemos en ti, Dios. Ellos no estaban pidiendo un milagro cualquiera, porque ellos vienen de ver milagros. ¿Cuántos milagros vieron los fariseos?
Acaba de suceder un gran milagro que me imagino que la bola se regó por todo lado. Jesús había alimentado más de 4,000 personas con algunos panes y unos peces. Ellos habían visto cualquier cantidad de milagros. Ellos no querían milagros, ellos querían una señal sorprendente que los dejara anonadados para poder creer que Jesucristo era el Hijo de Dios. Miren, y algo yo quiero sacar de este texto. Nosotros debemos entender que los milagros y las señales no producen fe para salvación. ¿Cómo así, pastor? Los milagros y las señales no salvan a nadie. Y eso hay que aclararlo, sobre todo en esta generación que es tan dada a lo sobrenatural, que quiere ver milagros, que quiere ver señales. Y qué bueno, yo no estoy despreciando los milagros, yo creo que Dios hace milagros y que Dios es poderoso. Pero los milagros no tienen el poder de convencer a nadie de pecado. Los milagros no tienen el poder de convertir a nadie. Ese poder no se le ha dado a los milagros ni a las señales. ¿Cuántos milagros vieron los fariseos y continuaron en su incredulidad? Si fuera así, entonces todo el pueblo de Israel hubiera creído, incluyendo los escribas y los fariseos. Porque ¿cuántos milagros no vio Israel? ¿Cuántos milagros, hermano, no vio Israel? Y aquí lo que estamos viendo es una ceguera espiritual en medio de cualquier cantidad de milagros. Ellos no querían creer, a pesar de todas las evidencias milagrosas y sobrenaturales que Jesús había hecho. Entonces, ¿qué son los milagros? Pues, hermanos, los milagros, en primer lugar, son un medio de gracia del Señor para bendecir o para mostrar su gracia a los seres humanos. A través de los milagros el Señor sana. ¿Cuántos han experimentado un milagro de Dios, además del milagro de la salvación? ¿Cuántos Dios les ha sanado de algo? Los milagros es un medio por el cual Dios manifiesta su amor a alguien. Los milagros es un medio por el cual Dios manifiesta misericordia. Los milagros en la vida de Jesús fueron dados para autenticar su mensaje, para que la gente pudiera ver que sobre él estaba el poder de Dios. Por eso cuando Juan el Bautista le pregunta, ¿eres tú el Cristo que había venido? Jesús le manda a decir, dile a Juan el Bautista que los ciegos ven, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Es decir, las evidencias de que yo soy el Cristo están sobre mi vida. Los milagros autentificaban el mensaje de Cristo que provenía de Dios el Padre. Pero los milagros en ningún momento producen salvación. En ningún momento. No tienen esa capacidad. Los milagros aluden a la emoción. Son sorprendentes, nos dejan descrestados, nos dejan emocionados. Pero los milagros no aluden a la razón. Los milagros nos sorprenden, pero no nos informan acerca de la salvación. A través de un milagro no entendemos lo que necesitamos para ser salvos. Miren, yo le hago una pregunta. ¿Cuántas personas no han sido sanas en cultos como estos? ¿Cuántas personas no han sido sanas cuando oramos por ellas? ¿Cuántas personas no han recibido un milagro de Dios y hoy todavía están perdidas en el mundo? Milagros no salvan a nadie. ¿Recuerdan cuando Jesús muchas veces sanaba a alguien? ¿Recuerdan el paralítico? Primero le dijo, tus pecados te son perdonados. Y luego le dijo, levántate y anda. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas. No podemos pensar que porque Dios ha hecho un milagro somos salvos. No puede pensar una persona que porque Dios hizo un milagro en su vida es salva. Porque para ser salvos necesitamos conocer el Evangelio, la gracia de Dios en Cristo Jesús y arrepentirnos de nuestro pecado. Y esa información no nos la da un milagro. El milagro nos informa acerca de la grandeza de Dios, del poder de Dios, pero no nos comunica lo necesario para salvación. ¿Cuántas personas Jesús no sanó en Israel? ¿Cuántas personas? Ahora, lo paradójico de esto, ¿cuántos de esos que habrá sanado no estarían gritando en el patio, crucifícale, crucifícale? Tal vez algún mudo que el Señor lo hizo hablar, ese día estaba gritando, crucifícale, crucifícale. ¿Cuántos de toda la gente que Dios sanó estaban en el aposento alto orando cuando Él murió y resucitó? Solo habían 120. Mis hermanos, los milagros no producen fe para salvación. La Biblia dice, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios.
Claro, los milagros son sorprendentes, son sobrenaturales, son maravillosos. Nos permiten como decir, wow, Dios es maravilloso. Pero lo que produce fe en el corazón humano no son los milagros, es la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe es un don de Dios que solo puede ser otorgada a través de la palabra de Dios. Es en su palabra que Dios revela lo necesario para ser salvos. Es a través de la predicación y de su palabra que entendemos lo que necesitamos para ser salvos. Número 1, que somos pecadores. Número 2, que hemos ofendido a Dios y la ira de Dios está sobre nosotros. Número 3, que Dios es un Dios que ha tenido tanta misericordia que envió a su Hijo a una cruz del Calvario para que Él muera por nuestros pecados, y que si nos arrepentimos y creemos en ese sacrificio, seremos salvos. Eso solo lo dice la palabra de Dios revelada. El plan, como lo decía mi esposa ahorita, que estuvo oculto por los siglos, ha sido revelado, y no ha sido revelado a través de milagros ni señales, ha sido revelado a través de la predicación de la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Esta es una de las razones por las que Jesús no quería ser, recuerdan hace 8 días lo dijimos, ser reconocido por ser un milagrero. Señor, cuando hacía milagros a veces le decía a la gente, chito, no digas nada, no digas nada. Yo no quiero ser conocido como un milagrero, yo quiero ser conocido como Pedro me conoció. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De esa manera Jesús quería ser reconocido, no como un milagrero. Pero los fariseos están aquí diciéndole, ok, tú eres un milagrero, tú haces milagros, tú haces cosas espectaculares. ¿Por qué no te mandas una señal del cielo? De esas que tú oras y no sé, algo así como, Señor, parte el cielo en dos y que descienda una lluvia de fuego. Ellos están pidiendo un espectáculo a Jesús. Ellos están pidiéndole a Cristo que haga un espectáculo para ellos poder creer que Él es el Hijo de Dios. En pocas palabras, ellos están viendo a Jesús como un milagrero, como un mago, como el tipo del circo, del show. Jesús no les va a seguir su juego. Por eso, la segunda realidad es que esta petición indigna profundamente al Señor. Esta petición de danos una señal indigna profundamente al Señor. Miren por favor el versículo 12. Y gimiendo, oiga, esto es muy profundo, y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto les digo que no se le dará señal a esta generación. Mire cómo arranca el texto, gimiendo en el espíritu. Y es interesante porque esa palabra es una palabra poco usada en la escritura, y es una palabra que revela a alguien que ha sido llevado al límite. Es como cuando te han colmado la paciencia. Jesús estaba indignado, gimió en su espíritu, estaba indignado por la necedad y por la incredulidad de los fariseos. Jesús está frustrado. Perdónenme lo que iba a decir, pero prácticamente la palabra da a entender algo así como una frustración interna. Como cuando tú dices, no sé, o sea, no sé cómo explicarlo, pero como uno dice, ay, es una cosa así. Gime en su espíritu, gime de dolor por la necedad y por la incredulidad de estas personas. Después de todas las pruebas, ¿por qué está indignado el Señor? Después de todas las pruebas, de todas las evidencias que Él ha dado, de las predicaciones donde Él decía cómo el Antiguo Testamento mostraba que Él era el Cristo. ¿Recuerdan donde se paró en la sinagoga y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros? El Señor le mostró a ellos que el Antiguo Testamento hablaba de Él. La autentificación del Padre, ¿recuerdan cuando el bautizo, el cielo se abrió? Eso es una señal del cielo. Y el Padre dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y el Espíritu descendió sobre Él. Después de los milagros, los prodigios, las señales, todo lo que vieron, no creían. No creían. El mismo Cristo les predicó. No creían. No creían. Ahora, esto me lleva a una pregunta. Porque hay personas, porque esto no solo le pasa a los fariseos, esto le pasa a las personas de las que hablamos en la introducción, a muchos de sus familiares y amigos, compañeros de trabajo y vecinos. Porque hay personas que a pesar de toda la evidencia que tienen encima, a pesar de que han visto inclusive señales y prodigios del cielo, porque hay personas que a pesar de escuchar la predicación, no creen.
Wow. Porque hay gente que no cree. Debería ser sencillo, pero no, es muy complejo. Debemos entender, hermanos, que la fe, dice la Biblia, es un don de Dios, es decir, un regalo. Y aquí nos vamos a meter en terreno carnudo, pero espero a más de uno dejarlo con las ganas de discipularse, porque aquí no va a entender todo. La fe es un don de Dios. Es decir, que una persona puede creer si Dios le otorga la capacidad de creer. Él es el autor y Él es el consumador de la fe. Nosotros nunca podríamos creer si Dios no abre nuestro entendimiento para conocer la verdad. Nosotros estamos muertos espiritualmente y nunca podríamos venir a la vida si no es Dios quien nos resucita de nuestra muerte espiritual. Dice la Biblia que es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Así que para poder creer se necesita una obra sobrenatural del Espíritu en el corazón de las personas incrédulas. Eso es lo que se llama el llamado de Dios, llamado interno de Dios para el pecador, al arrepentimiento. Por eso la salvación es un asunto de gracia. No es por obras. Ninguno aquí se la ha ganado. Usted no puede decir, ay, es que yo me arrepentí. O sea, es que a mí nomás fue que me hablaran. Y eso sí, yo la cogí de una y vea, me entregué. Y aquí estoy, fiel al Señor. Ninguno puede darse el lujo de decir que ha creído porque ha sido muy bueno o se ha ganado la gracia de alguna manera. Yo creo que Dios trabajó con cada uno de nosotros de manera muy diferente. A mí me predicaron muchos años y yo huía, yo no creía. Hasta que un día creí por la gracia del Señor. La fe es un don de Dios. La salvación es un asunto de gracia. Ahora, donde entendemos que es Dios quien otorga la salvación al pecador y no el pecador quien se gana la salvación. Es Dios quien lo otorga. Y cuando decimos que es gracia, significa que ha sido Dios quien ha decidido entregar la salvación. Hay algo en la doctrina que lo llamamos la doctrina de la elección incondicional. Esta es una de las doctrinas más difíciles de entender, una de las doctrinas más discutidas, pero es una de las más bíblicas y que nos ayuda a entender la complejidad de este tema. ¿Qué dice esa doctrina? Que Dios elige soberanamente a los que van a ser salvos antes de la fundación del mundo. Uy, eso asimilarlo puede durarle a unos años, pero es una realidad bíblica. Se llama la doctrina de la elección incondicional. Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo a aquellas personas que Él ha decidido según su voluntad que van a ser salvas. Ay, pastor, ¿y eso cómo se baraja? No tengo el tiempo, pero hay un discipulado muy bueno que da el pastor Andrés que se llama Doctrina de la Salvación, donde usted puede discutir con el pastor todo el tiempo. Yo solamente les tiro el aventón y ahí el pastor le responde todas las veces. No, es un discipulado muy bueno que da el pastor. Este semestre no lo estamos dando, pero allí se discute acerca de este tema, de lo que es la elección incondicional. Mis hermanos, Dios ha elegido soberanamente a los que van a salvar antes de la fundación del mundo. Wow, eso nos genera mucha duda de entrada. Bueno, ¿y cómo así? ¿Cómo hizo Dios? ¿Y cómo los eligió? ¿Y cómo así? También tiene que ver con el tema de la predestinación. Por eso es necesario estudiar, maciar los discipulados para poder entender estos fundamentos doctrinales que son tan importantes. Mire, solamente voy a leerles un versículo para poder tratar de explicarlo brevemente aquí, aunque es algo muy profundo. Por favor, Efesios 1 del 3 al 6, aquí lo vamos a leer. Efesios 1, o búsquelo allí rápidamente. Efesios 1 del 3 al 6. Es uno de los textos que para mí tiene mucha claridad frente a este tema. Aunque realmente son muchos los textos. Pero mire lo que dice Efesios 1 del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo nos escogió Dios? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, ¿por qué lo hizo? Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo.
¿Y por qué lo hizo? Versículo siguiente. Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Muy sencillo. El versículo dice, número 1, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo en Cristo. Eso nos enseña que tenemos un Dios sabio, un Dios profundamente omnisciente, un Dios que conoce todas las cosas, y un Dios sabio, un Dios soberano, un Dios que elige de acuerdo a su voluntad. Eso nos enseña también que Dios nos predestinó. ¿Por qué? ¿Por qué dice el texto? Porque nos amó, nos predestinó en amor habiéndonos adoptado, porque nos amó. Por eso dice Jeremías también, con amor eterno te he amado. El amor de Dios no fue simplemente ahora, Dios te ha amado desde la eternidad antes que naciera. Si tú eres cristiano, tú tienes que sentirte muy amado, porque eso quiere decir que Dios te amó antes de fundar el mundo, antes de crearte. Dios te llamó a salvación. ¿Recuerdan ustedes la historia de Romanos capítulo 9? Un texto complejo, donde dice la Biblia, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. No habían hecho ni lo bueno ni lo malo, no habían nacido, pero la elección de Dios ya se había dado. Y dice Pablo, entonces es injusto Dios, ahí mismo en Romanos capítulo 9, es injusto Dios porque escoge a unos y a otros no. Dice Pablo, en ninguna manera, sino que como dice Moisés, como está escrito, tendré misericordia del que quiera tener misericordia. La salvación es un asunto de gracia. No hay otra manera de entenderlo. No hay otra manera de entender por qué hay gente que no cree a pesar de todas las evidencias, y por qué hay gente que cree con tan solo predicarle 5 minutos. No hay otra manera de entenderlo sino a través de la elección incondicional. ¿Y por qué lo hizo Dios? Por el puro afecto de su voluntad. En pocas palabras, ¿por qué elige Dios? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios y porque a Él le plació. Y eso ya es un terreno donde nosotros no podemos entrar y porque sí, porque es Dios quien lo hace de manera soberana. Mire, hermano, sencillamente, para mí es la doctrina más lógica que puede existir. ¿Por qué? Piensa en esto. Si Dios quisiera salvar a todo el mundo, ¿lo haría o no? ¿Usted cree que Dios no tiene el poder de salvar a todo el mundo? ¿Usted cree que Dios no puede hacer lo que hizo Dios con Pablo? Pablo quería creer. Pablo decía, ay, yo necesito encontrarme con Cristo. Pablo quería creer. No, Pablo era un perseguidor de la iglesia. ¿Y quién lo evangelizó? Cristo. Cristo se apareció, lo tumbó el caballo y Cristo le habló. Y Pablo no pudo hacer nada sino que doblar su rodilla, su corazón delante de Cristo. Si Dios quisiera salvar a todo mundo, Cristo le predicaría a esos duros e incrédulos de corazón, como lo hizo con Pablo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Dios puede coger y abrir el cielo y colocar un versículo bíblico ahí a la persona tan incrédula, y posible porque la persona no crea. O sea, Dios tiene todo el poder de hacerlo. ¿Por qué no lo hace? Él es Dios. Dios permite que las personas se queden en su incredulidad y en su pecado, como estos fariseos. Dios permitió que ellos quedaran en su ignorancia. Si tú estás aquí y tú crees en Cristo, déjame decirte algo. Tú no estás aquí porque has sido muy bueno, o porque tuviste algo más especial que otras personas, o porque, no sé, había algo en ti que Dios vio y Dios dijo, a este lo voy a salvar. No, yo creo que Dios no vio nada. Lo único que había era pecado. Y Dios puso su mirada en nosotros por pura gracia. Es más, si usted quiere saber por qué lo eligió el Señor, bueno, la Biblia dice, ¿por qué? Porque de lo vil y lo menospreciado escogió Dios. O sea que usted estaba dentro de eso, si yo. Entonces Pablo dice, no tenemos de qué gloriarnos, no tenemos nada para gloriarnos, porque la salvación es un asunto de gracia soberana, de elección incondicional divina. Es Dios quien determina en su soberanía. ¿Cómo lo hace? Para nosotros eso es tan duro de entender. ¿Sabe por qué es duro de entender? Porque no somos Dios. Porque no somos Dios. Esta es la razón por la que debemos, entonces, ¿qué hacer, pastor? ¿Qué hago, pastor? Entonces ya no le predico más a la gente. ¿Para qué predico? Si ya Dios sabe quiénes van a salvar y quiénes no. ¡No! Esta es la razón por la que nosotros debemos
predicar a las personas, y no solo predicarles con intensidad, sino orar, hermano, orar, porque va a haber gente que por más evidencia que tenga, por más predicación que tenga encima, no se va a arrepentir, porque es un asunto espiritual. Necesitamos orarle al Señor, pedirle gracia, pedirle su misericordia por las personas, pedirle que abra su entendimiento, y es Dios quien responderá según su voluntad. Pero es nuestra responsabilidad orar, es nuestra responsabilidad clamar. Ahora usted me va a decir: ay, pastor, ¿y si no son elegidos? ¿Yo para qué oro? ¿Yo para qué clamo? Pues sí, pues ¿qué tal yo voto mi oración ahí 5 minutos desperdiciados orando por alguien que no he sido elegido? Que a usted no le compete eso. A usted no le compete eso, ni a usted ni a mí. Las personas que han sido elegidas no tienen un chulito ahí. Usted dice: venga, yo miro una cosa. Ay, sí. No, a usted no le compete eso. Usted y yo debemos predicar y orar por la gente como si dependiera. Ojo lo que le voy a decir. Usted y yo debemos orar y predicar por la gente como si dependiera de nuestra oración y de nuestra argumentación. En nuestra responsabilidad orar por la gente como si la salvación de ellos dependiera de nuestra oración. Y es necesario predicarle a la gente como si la salvación de ellos dependiera de nuestra argumentación. Y yo creo que Pablo nos da un gran ejemplo. Pablo oraba por las personas y Pablo argumentaba precisamente. ¿Recuerdan a Agripa? El rey Agripa, cuando Pablo se sentó con él, el rey termina diciendo: casi me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades a convertirme al evangelio. Hermano, debemos orar y clamar profundamente para que Dios tenga misericordia de las personas. No crea que solamente con una buena argumentación usted va a ganar. Es una obra de Dios. Esa es la razón por la que muchos a los que nosotros le predicamos no responden al evangelio, porque hay un llamado externo, pero no hay un llamado interno en el corazón de ellos de parte de Dios. Y ambos llamados son necesarios: el llamado externo de la predicación y el llamado interno del Espíritu Santo al arrepentimiento. Ambas cosas tienen que suceder. Ahora, Jesús le responde a la petición de los fariseos. Ellos vienen: haz una señal del cielo. Y Jesús les dice, versículo siguiente, Jesús dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto les digo que no se le dará ninguna señal a esta generación. No se le dará señal a esta generación. En pocas palabras, Jesús les dijo: ¿ustedes quieren que demuestre que yo soy Dios? Pues no, yo no tengo que demostrar nada. Dios no necesita demostrar nada. Dios no necesita demostrar nada, y Dios no necesita ser defendido por nadie. Él es Dios. Nosotras veces creemos que necesitamos, sí, hay que defender a Dios. No, Él no necesita ni ser defendido. Que debemos argumentar y defender nuestra fe, sí. Pero Dios se defiende solo. Y Jesús no necesita demostrar nada porque Él es Dios. Él es Dios soberano, absoluto y dueño de todo. Es el hombre quien debe humillarse ante Dios, no Dios ante el hombre, ¿sí o no? Es el hombre el que ha pecado el que debe humillarse delante de Dios, no Dios delante del hombre. O sea, Jesús no le va a cumplir una petición. Haz una señal pues. No una señal. No se le dará señal a esta generación. Esta generación no recibirá señal. Permanezcan en su incredulidad. ¿Ustedes creen que Dios debe humillarse delante de los hombres? Porque a veces creemos eso, ¿no? No. Es el hombre quien se debe humillar delante de Dios. Ahora, miren esto. Pero la Biblia muestra que para salvar a su pueblo, para salvar a sus escogidos, Dios se humilló. Y no solo se humilló, dice Filipenses capítulo 2, sino que se humilló a lo sumo. ¡Uy! Eso es maravilloso. Él se humilló a lo sumo, tomando forma de hombre y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es humillación a lo sumo. Cristo se humilló a lo sumo para poder traer salvación a su pueblo. Ahora, hay un maravilloso detalle que Marcos omite, pero Mateo lo aclara. Porque Marcos y Mateo narran la misma escena. Entonces yo le quiero pedir que vaya a Mateo capítulo 12 y miremos esta misma escena desde otro ángulo. Mateo la amplía más. Mateo 12, versículo 38 al 40. Mire lo que dice.
Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos, es el mismo suceso, y le dijeron: Maestro, deseamos ver de ti una señal. Versículo 39. Él le respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda una señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Impresionante. En primer lugar, miren las palabras de Jesús. Marcos aquí dice que Jesús le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. Uy, ¿cómo se habrán sentido los fariseos? Las palabras. Sí, ustedes, una generación mala y adúltera, demandan una señal. Ustedes que han pervertido el pacto, ustedes que han pervertido el pueblo de Dios, ustedes que han pervertido su amor por Dios, de cierto les digo que no les será la señal a esta generación, excepto la señal de Jonás. ¿Y cuál es la señal de Jonás? ¿Recuerdan a Jonás? Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez. Y Jesús dice: esa escena hablaba de mí. Esa escena hablaba de mí. Y esa escena lo que quiere decir es que yo estaré 3 días y 3 noches en el corazón, dice, de la tierra. Estaré muerto 3 días y 3 noches, pero al tercer día resucitaré. Escuchen. Una sola señal le será dada, la señal de Jonás. La resurrección de Cristo es la señal más poderosa, que Él es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. ¿Cuál es la señal más poderosa? Su resurrección de entre los muertos. Fue la victoria de Cristo sobre el pecado. No fue un milagro común y corriente, fue una señal del cielo, demostrando que Cristo es el Mesías prometido. Y quien no crea en esa señal, no creerá, así el cielo se parta en dos. ¿Ustedes recuerdan esta parábola donde este hombre le dice que llega al infierno y le dice: Señor, déjame ir, yo le predico a mi familia para que ellos se conviertan? Y yo le dije: mira, a los profetas y a Moisés tienen, si no lo escuchan a ellos, no escucharán a nadie así se levante entre los muertos. El que no crea esta señal de la resurrección de Cristo, que es la señal más poderosa, no creerá, así el cielo se parta en dos. ¿Sabe por qué? Porque el hombre siempre tendrá excusas para defender su incredulidad. El hombre siempre tendrá excusas para defender su incredulidad. ¿Ustedes creen que los fariseos creyeron después de que vieron que Cristo resucitó? Ojo, porque miren la escena. A Cristo lo matan, lo meten en una tumba nueva, le ponen una piedra que no la podían mover sino entre varios, ponen un ejército de soldados romanos, que no eran unos flacuchentos ahí, ni unos viejitos. No, man, acuerpados ahí, ¿quién es? ¿Este man quién es? Ojo ahí, pilas, 5-8, ojo. Eso era un ejército, hermano, ahí, 5-8, ¿quién viene por ahí? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos habían escuchado el rumor que Jesús dijo que iba a resucitar al tercer día. Porque Jesús aquí le está diciendo también que Él les iba a dar una señal, que Él iba a resucitar, que Él era la señal del profeta Jonás. Entonces ellos estaban prevenidos, y soldados prevenidos no mueren en guerra. Entonces ellos montaron todo un combo para proteger que se robaran a Jesús y después dijeron: ¡ah! Resucitó. Y dicen: no vamos a dejar que nos armen el show. Mas sin embargo el Señor resucitó. Los guardias se durmieron, la piedra se corrió, el Señor resucitó. Pero la incredulidad de ellos era tan grande que no quisieron creer esto, sino que antes reunieron a los soldados y les pagaron para que dijeran que los discípulos habían venido de noche y habían robado el cuerpo. ¿Sí? ¿Se ha leído la historia? Y les dicen: tranquilos, que si los van a matar por eso, nosotros ponemos la cara por ustedes ante el gobernador. Y les pagan, los sobornan. Porque el que es incrédulo siempre va a defender su incredulidad y va a encontrar razones para no creer. Así el cielo se parta en dos. Jesús les hace una triste declaración ahí en Mateo 12, versículo 41. Los hombres de Nínive, les dice Jesús a estos fariseos, se levantarán en juicio contra esta generación. ¿Recuerdan quién fue Nínive? A la que Jonás le predicó. Sí, Señor, a la que Jonás le predicó, que se arrepintieron. Y dice Jesús: ellos se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, uno mayor que Jonás
en este lugar. ¡Y qué impresionante es! ¡Qué impresionante es! Jesús les está diciendo, los milagros y las señales que ustedes han visto serán los que los van a condenar en el día del juicio. Porque ustedes no han creído a la predicación. Qué interesante. Cuando una persona experimenta el poder de Dios, recibe señales y milagros y evidencias para creer y no cree, porque ha decidido en su corazón no creer, toda esa evidencia se volverá en contra de él en el día del juicio. ¿Tenaz, no? Y por último, la tercera escena, Jesús les deja en su incredulidad. Miren, versículo 13 de Marcos 8. Vuelvo a Marcos 8. Versículo 13. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Ojo a esta palabra, y dejándolos. Ellos están ahí, Señor, haz una señal, que tú, que tal. Y el Señor dice, se conmueve, gime en su espíritu y dice, no se le da señal. Y dice que da la vuelta y los deja y se va a la otra ribera. Prácticamente la palabra y en el griego es que los abandona, los dejó como en su estado de incredulidad. Ahí los dejó el Señor, en su estado de incredulidad. Jesús decide no seguirles el juego y prefiere dejarlos en su ceguera, aunque conmovido por la incredulidad y la torpeza de ellos. Pues no querían creer. Eso se conmueve de su torpeza. Mire, hermanos, las personas se burlan de los cristianos porque somos medio torpes. Las personas se burlan mucho de nosotros porque creemos en un Dios que no vemos. Porque dejamos de gozar la vida, dicen muchos de ellos, por creer en un Dios que no vemos. En algo que no se ha demostrado la existencia. Entonces mucha gente dice, los cristianos son torpes. Pero saben, la Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dios ha dado suficiente evidencia para que la gente crea. La Biblia dice que el que no cree es por falta de sentido común, ¿no? O sea, es que creer en Dios es más difícil no creer en Dios que creer en Dios. Yo digo que no creer en Dios es ir en contra del mismo sentido común y del raciocinio lógico. Porque si usted ve la creación, es suficiente evidencia de la existencia de un Dios inteligente, ¿o no? Dios ha dado suficiente evidencia para que crean en su existencia, pero también Dios ha dado suficiente evidencia en Cristo para demostrar que Él es el Salvador del mundo. No creer esa evidencia es atentar contra la gloria de Dios. Así que escuche lo que le voy a decir. Los seres humanos no son incrédulos o no creen por falta de evidencia. Los seres humanos no creen porque ellos saben lo que les cuesta seguir a Cristo. El problema, lo hemos dicho muchas veces, de la incredulidad no es un problema intelectual, sino un problema moral. La gente es esclava del pecado y ama su pecado. Jesús dijo, ellos amaron más las tinieblas que la luz. La gente no cree en Cristo porque ama su pecado, porque se esclava del pecado. Por eso el único que los puede libertar es Cristo. Por eso, si no es una obra soberana del Espíritu Santo, la gente no podrá amar a Cristo por mucho que le prediquemos. Si no es Dios mismo quien les convence de pecado, justicia y juicio, será imposible creer en Cristo. Es una obra de Dios. El hombre en su arrogancia elige ser el Dios de su propia vida, no tener que dar cuenta a nadie y hacer lo que le plazca. Eso era lo que querían hacer estos fariseos. Y Jesús manifestó su ira contra ellos. ¿Cómo manifestó su ira Jesús? ¿Cómo se manifestó la ira de Dios aquí? Porque aquí se manifestó la ira de Dios. Dice, no leo, pastor, si Jesús nomás se fue. Yo no veo aquí que Él los reprendió, que Él les trajo una lepra. No. ¿Cómo se manifestó la ira de Dios contra ellos? En una palabra, y dejándolos. Y dejándolos. Jesús los dejó. Hermanos, lo peor que Dios puede hacer en un incrédulo no es castigarlo inmediatamente, sino dejarlo como está. Dejarlo en su incredulidad, dejarlo en su arrogancia, dejarlo en su necedad.
no hacer nada por Él, es la manifestación de la ira de Dios. Pastor, ¿usted por qué dice eso? Porque eso es lo que enseña Romanos capítulo 1 acerca de la ira de Dios. Cuando usted estudia todo Romanos capítulo 1, que dice, y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, sino que se encendieron en lascivia unos con otros, dice que el Señor los dejó simplemente a sus concupiscencias, a su pecado. ¿Qué es la ira de Dios? Dice, la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad, Romanos capítulo 1, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y dice Pablo, porque la ira de Dios es sencillamente que Dios deja a los hombres a su arrogancia, a su perversión, en su extravío, y deja que se condenen y que mueran en ese estado de incredulidad. Eso es la ira de Dios, cuando Dios no hace nada. El versículo 28 de Romanos dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, simplemente Dios los entregó a una mente reprobada para que hagan cosas que no convienen. La ira de Dios es cuando Dios no hace nada. La ira de Dios es que Dios se aparta de una persona y la deja en su arrogancia para que se condene en su incredulidad y así perezca eternamente. Mire, estos fariseos tal vez salieron felices. Salieron, ay, lo corchamos, ¿viste? No nos dijo ni nada, se fue el hombre. Salieron felices a vivir su vida como ellos vivían, su vida de pecado, de incredulidad. Y tal vez vivieron así por muchos años. Por muchos años vivieron así. Pero un día, estos fariseos tuvieron que haber muerto. Y ese día abrieron sus ojos y se encontraron con aquel que le habían dicho, danos una señal, así, en su trono. Ahora, los acusadores eran los acusados. Eso es la ira de Dios. Dios deja que una persona perezca en su ignorancia para que un día enfrente el juicio con todo su peso. Eso es como Romanos capítulo 1 describe la ira de Dios. Y esto también nos lleva a pensar algo interesante y paradójico. Y es, cuando Dios está tratando con la vida de alguien por quien tú estás orando para que se convierta, sea con un problema económico o financiero, con una enfermedad, si tú ves que por aquel por quien tú oras empieza a padecer, no digas, Señor, pero eso no era lo que te estaba pidiendo. No te estaba pidiendo que lo juzgaras. No, dile, Señor, gracias, porque si tú estás tratando con Él, significa que tu amor lo está alcanzando. Porque cuando Dios decide tratar con alguien, es porque le ama, porque el Padre al que ama disciplina. Así que si Dios está tratando con aquel por el que tú estás orando, significa que Dios escuchó tu oración. Y Dios está haciendo un trato para salvación, tal vez en su vida. ¿Recuerdan ustedes el rey Nabucodonosor? Nabucodonosor, como Dios lo humilla de gran manera. Dice que se convirtió casi en un animal, perdió el reino, vivió entre las fieras del campo, le crecieron las uñas. Él creía que era un animal. Dios lo humilló para que él reconociera que Dios era Dios. Y después de esa experiencia, Nabucodonosor dice, ahora reconozco que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores y que Él humilla a quien quiere. Él se convirtió, Dios trató con él. Así que cuando Dios trabaja en el corazón de las personas, no te deprimas, no te desesperes, dale gracias. Si tú ves que tu esposo inconverso está siendo tratado, no te desesperes, es la gracia de Dios alcanzándole, porque si no es así no va a creer. Porque Dios está tratando, Dios está puliendo, Dios está limando para hacer lo que Él quiere hacer en su vida. Está respondiendo a las oraciones que por años tú has estado haciendo. Ahora, si no está pasando nada, eso sí es delicado. Significa que Dios no es grande. O sea, que no sé, tampoco podría decir eso, pero creo que es más delicado. Pero cuando uno ve que Dios está tratando, porque el amor de Dios está alcanzando a esa persona. Hay un versículo maravilloso. Lo voy a leer en una versión que me gustó mucho. 1 Corintios 11:32. Apúntelo. Pero cuando el Señor nos castiga, es para mostrarnos el camino correcto, para no tener que condenarnos con el resto del mundo. Uy, qué impresionante esto. Pero cuando Dios nos castiga, el Señor nos castiga, es para mostrarnos el camino correcto, para no tener que condenarnos con el resto del mundo. Cuando Dios trata, es porque Dios ama. Cuando Dios no trata, sino que deja a la persona en su estado de incredulidad, es porque la ira de Dios se ha manifestado
sobre esa persona. Conclusión. ¿Cómo podría yo concluir este mensaje? Yo podría decirte en esta noche que no dejes de orar por aquellas personas que son incrédulas. No dejes de orar por aquellos que se burlan de ti, por ese esposo, por esa esposa, por esos familiares, por esos compañeros de trabajo. No dejes de orar. No te resientas con ellos, porque ellos están en muerte espiritual, porque ellos no entienden una realidad. ¿Sabes por qué? Ellos no ven lo que tú ves, porque sus ojos están cegados a la realidad espiritual. Así que no te resientas ni pelees con ellos. Ora por ellos, ora constantemente, insistentemente. Predícales el evangelio con amor y con verdad. Pero ora, no dejes de orar por estas personas. Ora para que la gracia de Dios les alcance, para que Dios les convenza de pecado, de justicia y juicio. Ora para que puedan creer todas las evidencias que ellos ya tienen encima para creer. Predícales el evangelio con amor y con verdad. Pero sobre todo no olvides algo. Recuerda que cuando Dios decide salvar a alguien, nadie se puede resistir. Nadie. Eso nos lo enseña el apóstol Pablo. Cuando Dios decide salvar a un incrédulo, nadie se podrá resistir. Eso es lo que llamamos la gracia irresistible.